Señora Superintendente de Bancos, bienvenida. Los hechos que importan tienen que ver en este instante con cómo va a afectar esta debacle económica mundial agravada por la caída del precio del petróleo. Arabia Saudita decidió aumentar su producción. El coronavirus nos tiene semi paralizados y el gobierno cerca de un default por problemas de liquidez tan graves que anteayer el ministro de Finanzas le quitó a empresas públicas 284 millones de dólares, con una carta firmada por el subsecretario que decía que se los van a devolver programadamente cuando demuestren que los necesitan para pagos urgentes. Lo que ha salvado la película el año pasado, los indicadores de rentabilidad fueron notables y de crecimiento también. Antes de eso, con los ataques de Correa a la dolarización, ha sido la solidez y la solvencia del sistema financiero. ¿Cómo impedir que eso se afecte? Gracias, Carlos. Buenos días a quienes escuchan WQ. Bienvenida. Digamos, un poco la visión está, si bien el mundo entero está atravesando por una situación compleja, complicada, que ya venía de alguna manera sentándose algún precedente de poco crecimiento o bajo crecimiento, o un crecimiento mediocre, como suelen llamarlo los especialistas, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con también el desempeño de las economías de los países. Cierto es que en este momento hay dos agravantes que no estaban en el escenario, que no estaban considerados tampoco en el escenario, que tiene que ver el uno, por supuesto, con la guerra de los precios del petróleo, y ese es un escenario que no estaba previsto, no a estos niveles, no en esa confrontación. Parecía que iba a haber algún problema, pero no en esa confrontación de tener un precio de barril de petróleo que bordea los $30. Sí. Eso es terrible. Después de presupuestarlo a 53. Exactamente. Bueno, para nosotros es mucho peor, ¿no? En términos justo de lo que usted está diciendo, de que nosotros habíamos presupuestado en $53. Y lo otro tiene que ver efectivamente con el coronavirus. Y en el tema del coronavirus hay dos cosas importantes que comentar. La una, con relación a todos los recursos que deben movilizarse, que deben canalizarse por parte de cada uno de los estados para enfrentar la coyuntura del coronavirus. Esto quiere decir recursos económicos que están destinados, por una parte, para la salud, por supuesto, pero por otra parte para mantener la actividad económica, ¿no es cierto? Porque como hay la única medida de prevención es la cuarentena, entonces es muy complejo el paralizar las actividades, porque si se paralizan las actividades no puede haber movimiento de recursos ni tampoco, dinero de la economía. Por eso es que todos los países que de alguna manera tienen medidas de contingencia, que esto es países desarrollados, ellos lo que han logrado es rápidamente implementar sistemas de teletrabajo y cosas por el estilo, ¿no? ¿Aquí no hay medidas de contingencia? Estamos todos trabajando en la medida de contingencia. O sea, poniéndolas en marcha recién. Bueno, nadie estaba preparado para una pandemia, ¿no? Eso también tenemos que... Ahora, la otra cosa que vuelve grave la cuestión económica es que aquí no hay los fondos de emergencia o de reserva famosos. Ese es un problema que lo hemos venido criticando desde hace muchos años, ¿no? Es decir, en una economía como la nuestra, que es una economía emergente, siempre es necesario mantener unos fonditos de ahorro, porque esos fonditos de ahorro son contingenciales justamente y nos ayudan a superar coyunturas como esta. Ya, la realidad es que ni lo uno ni lo otro hay. Lo primero, pues como usted dice, nadie fue brujo para anticipar tanto. A economías más desarrolladas les ha afectado. Y lo segundo, esto lo dilapidaron o eliminaron en la década gastada. ¿Sabe cuál es el temor? Que esto contraiga el crédito. Los bancos van a decir el nivel de riesgo aumenta, hay menos movimiento en la economía, venden menos las empresas, ergo, presto menos, la rematan. Bueno, ahí sí quería yo llegar un poquito. Usted acuérdese que el año pasado ya tuvimos nosotros como país unos síntomas del no crecimiento de la economía. Y esa sintomatología obligó, porque usted sabe que la economía se basa en las expectativas, Perdón, obligó... señor superintendente, tenemos que despedir Quito, me he olvidado. Gracias, 92.9 FM.
La Poderosa. La Poderosa. Sigue Roberto Omar Machado con los especialistas De Match Deportes, la dinastía continúa. Continuamos ahora sí con la señora superintendente de bancos, Ruda Rey. Usted decía... Entonces, como había esta sintomatología, hubo una reducción de los depósitos a inicios del año anterior. Esa reducción de los depósitos lo que hizo es obligar que efectivamente el sistema bancario hiciera uso de las líneas de crédito que tiene en el exterior y trajera recursos justamente para que no hubiera una sequía de crédito, es decir, para poder atender la demanda crediticia. Trajo alrededor de $1.000 millones. Y esos $1.000 millones sirvieron efectivamente para que no haya escasez de crédito dentro de la economía del ¿Y sabe país. para qué también sirvieron? Para lo siguiente, si usted logra... Para niveles récord de rentabilidad. Justo, si usted logra tener más masa crítica, ¿no es cierto?, más recursos, y los pone a trabajar de manera más eficiente, porque también hay que reconocer Sí. que la banca lo ha hecho de manera más eficiente, Sí. entonces usted logra mejores márgenes. ¿Podemos repetir ese fenómeno? Pues fue un buen negocio para todos. Yo recuerdo que la proyección que hacía en octubre del año pasado Efraín Vieira de las utilidades del banco no eran igualar los $100 millones del año tras anterior, es decir, del 2018, sino llegar a 93 millones como máximo. ¿Qué resulta? Que llegaron a $105 millones casi en el Banco del Pacífico. Es el segundo con mayores utilidades en el año. Yo creo que primero fue con 126 o algo así el Banco del Pichincha. ¿Podemos repetir el mismo fenómeno este año, más aún con esta contracción económica mundial? Las circunstancias no son las mismas, ¿no? Sí, son peores. Ya, peores en el sentido de que ahora tenemos un crecimiento del desempleo, un poquito más profundo de lo que teníamos el año anterior. También. Eso hay que entender. También. Entonces, hay unas condiciones dentro de la economía que no son las mismas condiciones como para que podamos repetir este fenómeno. Es decir, la respuesta es no. Yo pensaría que hay condiciones y situaciones que no son las mismas y eso no permite que sea... ¿Para qué diablos nos sirve la banca si en tiempos de crisis no está? No, a ver si está. Ese dinero que la banca obtuvo de utilidades, nosotros en la Superintendencia de Bancos es la primera vez que hemos diseñado un modelo basado en riesgos para establecer, y además, camino a Basilea III, para establecer realmente cuánto de estas utilidades era posible que lo distribuyeran en dividendos. Ya. Y bajo cuánto eso, se iba a buena parte se va a reinversión y buena parte se va a dividendo, es decir, lo que le corresponde de las utilidades a los accionistas del banco. Exactamente. Entonces, ¿ustedes van a regular un cambio en esa distribución? Sí, cómo no. En este año se les ha autorizado para reparto de dividendos máximo hasta un 30%. Ok, es decir, que de los ciento y pico, 26, supongamos que son 130 millones Póngale 100. del banco, 100 millones del banco del Pichincha, 30 millones lo reparten entre accionistas. Lo podrían. ¿El resto? El resto lo tienen que reinvertir. Es decir, y eso significa varias reinvertir cosas. es más personal, más oficinas, más tecnología, más cajeros, más facilidades para crecer. Y fortaleza patrimonial. Ajá, Porque eso nos interesa a los depositantes. ok. O sea, más allá de que yo sea superintendente, a todos los que tenemos una cuentita de ahorros. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, Eso no, respalda más sus fondos. exactamente, eso le da solidez, sanidad a la banca, ¿Qué porcentaje para reinversión y patrimonio? como 70%, ¿no? O sea, ¿y cuánto queda para crédito? ¿30 y 70? Es que ahí viene el cuánto queda para el crédito. El crédito se computa en relación al patrimonio. Ah. Entonces, efectivamente, si hay más patrimonio, hay Ok. más posibilidad de concesión de créditos. Ok. Y eso es lo que también nos interesa como país, ¿no? Ya, ¿eso ya está vigente, doctora? Sí, sí. Ya. Y explíquele a la gente qué es rumbo a Basilea III. ¿Qué significa en cuanto a regulaciones bancarias y estándares de control Basilea III? Ya, solamente quería terminar el decirle que en términos de reinversión no hay que olvidarse que la industria bancaria es una de las industrias que hace un uso mucho más intensivo de la tecnología. Qué interesante como le llama. Está bien, la industria bancaria. No le llama sector bancario, no le llama el negocio bancario, la industria bancaria. Es una industria. ¿Es una industria de hacer qué? Financiar ¿Es una industria de hacer qué? Las industrias fabrican algo, ¿es una industria de hacer qué? dinero. Eso. Está bien. Si no es malo hacer dinero, lo malo es para qué se lo utiliza y cómo se lo hace. Cuando el capital tiene un origen lícito hay que saludarlo y estimularlo. Y cuando se utiliza para multiplicar más en la economía,
por Dios, también. Ya, así es. Ya. O sea, que dejen de pensarse culpables por sentirse ricos. En buena hora la gente que tiene fortuna económica y la ha hecho bien. Prosiga. Ahora, yo también debo añadir a lo que usted está diciendo, de que a más de que es muy intensa intensiva, en el uso de la tecnología, hoy en día, yo lo he comentado varias veces, hoy en día, por ejemplo, la gente ya nos lleva chequera. Sí. Porque ya se pueden hacer las operaciones muy fácilmente a través de las apps. Salvo algunos dinosaurios como yo. Salvo ciertos... no necesariamente. Salvo algunos dinosaurios como yo. Voy al banco todavía a sacar plata no por el cajero, sino con cheques. Pago con cheques, deposito cheques y uso Bueno, hay papeles. todavía también en algunos sitios donde le dicen que no le reciben dinero en efectivo, sino cheque. Y entonces, pero digamos en términos generales, esto sucede hoy en día. Lo otro es, no hay que olvidarse, sí, tiene chequera. Cuente por qué se ríe, los que solo le están oyendo. Porque está enseñándome la chequera y eso sí que es terrible. No pensó divertirse en una entrevista conmigo, ¿verdad? Terrible. No soy tan antipático, ¿no? Verá, lo otro que le quiero comentar. O sea, si es, pero tengo que aguantarlo. Fue lo que me dijo, ¿no? Qué genial. No, o sea, no. yo descifro, no sé, doctora, se sonroja. No se preocupe, yo descifro muy bien las palabras. Lo otro que le quiero comentar es que también una de las industrias más reguladas, supervisadas y controladas en el mundo entero es la industria bancaria. Ya, hasta ahí lo bueno. Espérese un ratito. Ahora, María Clara Triviña le quiere preguntar, un ratito, le quiere preguntar de lo otro. ¿Ya? No, espéreme, A ver. solamente un Ahora, último... ¿usted conduce la entrevista o la no, conduzco un yo? último elemento que le quiero decir. Es que a veces tan formalita y tan damita que te da pena interrumpirla. Sí. ¿Cómo que ajá? Se me parece a mi tía. ¿Por qué le tienes pena? Muchísimo se me parece a mi tía. Ajá. ¿De Eso dónde como es diciendo- usted? Disculpe. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Yo soy de Riobamba. Ah, sí, por Pero eso. mi familia es, los orígenes de mi familia son de Guaranda. A ver, complete Ah, lo de que quería verdad. decir. Dele. Que también hay que advertir que la industria bancaria requiere capitales mínimos y requiere cálculos de patrimonio técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que usted mínimo para ponerse un banquito tiene que poner 11 millones de dólares. Mínimo. Ujú. Ya. Y luego que conforme usted va asumiendo riesgos, usted necesita tener unos indicadores que van en función de esos riesgos. Entonces, usted tiene más riesgos, tiene que subir el capital. Entonces, eso es importante también Si entender. comienza así, pero no sigue en la línea, simplemente lo cierran, ¿verdad? Exactamente. Ok, María Clara Triviño, 8 y 8. Estamos con la superintendente de bancos, Ruth Arregui. ¿Cómo afecta la crisis económica al sistema financiero? ¿Y qué es lo que el sistema financiero debería hacer para salir de esta crisis? Bueno, en principio ya lo habíamos dicho el año anterior, hubo una reducción de los depósitos y esa reducción de los depósitos se compensó con líneas de crédito del exterior. En el año anterior se trajo 1.000 millones de dólares. En este año vamos a ver cómo se comporta también la economía y la demanda de crédito para ver cuánto dinero tienen que facilitar los bancos, ¿no? Y hablando de la industria bancaria, como usted la denominó, el año pasado el país decreció el 1% por la recesión y sin embargo la industria bancaria creció. ¿Por qué? Porque en realidad la economía en su conjunto ha crecido. No es que... ¿Qué en su conjunto creció? Le está diciendo que decreció más de 1%. No, pero los resultados. ¿En qué sentido los resultados? Es decir, ¿en qué rubros? O sea, en el sentido de el crecimiento del Producto Interno Bruto o no, pero no del conjunto que hace realmente la economía. Es decir, por ejemplo, los activos del sistema financiero, ¿no es cierto? Que son créditos, son inversiones, etcétera, etcétera. Estos no son lo mismo de lo que fueron el año anterior, ¿no es cierto? Son más grandes. Cada uno de los sectores ha crecido. El problema es que no creció dentro de la economía. ¿Y qué no creció dentro de la economía? Bueno, tenemos un problema complejo en términos de la inversión privada, ¿no? Es decir, todos esperábamos una compensación que al bajar la inversión pública, ¿no es cierto?, esta fuera compensada con la inversión privada y Y no eso ha sido así. no está en la misma proporción. Entonces, ese, por ejemplo, sí es un problema. ¿Y esto se debe a qué?
a los riesgos del son- sector comercial, económico, productivo. Son políticas económicas, son también comportamientos de los actores privados dentro de la economía. Usted no se olvide que aquí tenemos varios sectores que actúan dentro de la economía, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el crecimiento, no con la inversión o no. No hemos logrado nosotros regresar capitales, incluso capitales locales, no solamente traernos capitales internacionales, sino capitales locales por temas de seguridad jurídica. Usted acaba de ratificar la María Clara Triviño que vamos a ver si es posible hacer una cosa parecida a la del año pasado, en que los bancos consiguieron $1.000 millones para crédito, porque el escenario ahora es mucho más complejo y difícil. Vamos a ver. Ayer estuvo aquí Larry Yomibanda y dijo que es el momento para que ustedes bajen las tasas de interés. Usted ya ha dicho que las tasas de interés no se bajan por decisión de la Junta de Regulación Bancaria y otras hierbas. Entonces, ¿cómo? Nosotros hemos presentado ya un estudio a la Junta de Política y Regulación como una contribución, porque no le corresponde a la Superintendencia de Bancos, sino al Banco Central, pero como una contribución en el sentido de que hay un problema de precios dentro del sector financiero, que tiene que ver con que si usted De fija, costo. si usted fija un techo, que es el precio de la tasa de interés o de las tarifas, si usted El fija costo del dinero. ¿Por qué le Exacto. llama precio usted? porque son precios de bienes y servicios. Ok. Ya, pero si usted lo fija, en general cualquier industria se va a ir al techo. No importa lo que usted fije. Ese es el problema de la fijación de precios en la economía. Entonces, cualquiera sea la industria, siempre va a ir hacia el techo. Entonces, ¿cómo, de qué manera se puede mejorar? Mire, eso es un axioma falso. La tendencia de ir hacia el techo es cierta, pero si lo hace, ¿qué pasa? No genera competencia. Que no solo eso. O sea, vende menos. Sí, perfecto. Si me permiten cobrar como cobran hasta 32 y 38% de interés de microcrédito, yo voy a cobrar eso. ¿Cuántos clientes de microcrédito tendrás? 1.000. Si estás en 30, 28%, tendrás 3.000. Entonces, no es tan cierto, porque esto hace parecer que los empresarios y los industriales son unos trogloditas que dicen, este es mi techo y ahí voy a trabajar, y quienes quieran bien a ese precio. No es cierto. Sí se presenta en términos del sector financiero, se comporta de esa manera. Pero estamos jodidos entonces, doctora. ¿Sabe cuál es la propuesta? Bájeles el techo, pues. ¿Qué están ganando No, suficiente? pues porque siempre va a ser techo. No, pero es 38%. Si usted- ya, pero si Bájeselos usted- a 32, 30. Ya, pero siempre va a ser techo y todos se van a pegar al techo. Ya, pero es más racional que la barbaridad de ahora. Ya, pero usted no puede poner nuevamente, no puede establecer vía decreto, Ya, de acuerdo. La propuesta es entonces, usar unas bandas en las cuales usted lo que hace es justamente generar competencia. Y dentro de esas bandas, entonces, cuando usted genera competencia, ahí sí... coincido ahí con el sí, principio, para eso tiene que traer Banca Internacional. Sí, nosotros estamos muy empeñosos y entusiasmados en que llegue la banca internacional. Pero para que llegue la banca internacional hay varias cosas que tenemos que corregir. La primera, que es la que usted me preguntaba, que es esto de Basilea III. Basilea III son estándares, es decir, son estándares. ¿Qué son estándares? Son medidas, normas que internacionalmente funcionan bien, generan sanas prácticas y por tanto se adoptan en los países. ¿Más exigentes que las que ya hay aquí? Es mucho más exigente en términos de ¿Vinculados con qué? ¿Con lavado? mejorar. El lavado tiene otra forma de ¿Ya? canalizarse. ¿De controlarse? Pero mejorar la calidad del capital, ¿Ya? mejorar la liquidez de la banca ¿Ya? y mejorar la supervisión en base a riesgos. Wow. Gracias, Ahora- Basilea III del próximo año. Tal vez este año no es posible, pues. No, esto se va ajustando. Basilea III toma más o menos de entre 3 y 5 años de adopción, ¿no? Y estamos Entonces en vamos a empezar. ¿qué etapa? Vamos a empezar. Sí, en este seminario de hoy en la tarde vamos a establecer una hoja de ruta que nos lleve efectivamente hacia Basilea III. Esperamos llegar más o menos en el año 2023 con la adopción. Hay que cambiar normas, hay que aportar capital, hay que cambiar la relación del capital. Entonces todo eso vamos a poder nosotros... ¿Sabe qué, creemos- doctora? He entendido todo, no estoy de acuerdo con todo, pero lo más desalentador es una cosa. Usted nos está diciendo con otras palabras que no esperen en este año terrible que los bancos bajen las tasas de interés
y que aumente la concesión de crédito. No, al revés. Este año efectivamente va a entrar en rigor este sistema de tasas de interés. Es que usted tiene expectativa de que bajen, Claro. una, y Claro. de que aumente la Y concesión que de aumente crédito. el crédito, por supuesto, porque las líneas de crédito están abiertas. ¿Cuándo entran entonces las bandas en vigencia? No, eso depende de la Junta. Este rato está ¿Esa el donde está Banco Morales, Mundial, Marco Morales? ¿Esa es la Junta? La Junta de Regulación Bancaria y no sé qué otras hierbas, esa de lo que antes era la Junta Monetaria. está presidida por el ministro de Finanzas. Ya, pero ahí está. Marco Morales se llama el que está ahí. No, lo preside el ministro de Finanzas, el delegado del presidente de la República es Marcos López. Marco López, perdón. El otro integrante ya. es el ministro de Industrias, está La Semplades. gerente Verónica Artola también está ahí. Estamos las superintendencias más del Banco Central, pero nosotros tenemos voz, no tenemos voto. ¿Ustedes ya le propusieron esa política y ese estudio? Estamos en estudio incluyendo una asesoría del Banco Mundial. ¿Que se concreta cuándo esto? Tiene que concretarse en este mes. ¿En serio? Sí. Bueno, gracias. Yo no te había entendido bien, entonces concluimos Sí, no, con buenas y es más, noticias. el ministro nos ha convocado para la próxima semana justamente para discutir alrededor de esto y establecer cuál es la mejor Fenomenal. ¿Cuándo forma. vuelve? ¿Quién? ¿Usted aquí? ¿Cuándo vuelve? Cuando me invite. ¿En serio? ¿Usted cree que hemos agotado el tema? Uy, no, si tenemos tantísimo para conversar. Mire, tengo una N cantidad de reclamos, entre otros le dejo uno pendiente. Los locales comerciales se quejan que cada vez las tarjetas de crédito les devuelven con mayor tardanza lo que les corresponde, ya, por consumos con tarjeta de crédito, y que algunos de ellos tienen problemas de liquidez enormes. Hay un plazo mínimo que creo que es de 10 días o algo así. La superintendente de bancos, Ruth Arregui, a las 8:17.